Alejandro Fargosi, abogado, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Yo siempre lo escucho a Fargosi y me encanta. Y digo, un día tengo que hablar con Fargosi. Yo nunca no habíamos hablado. No, siempre me encanta escucharlo y nunca habíamos hablado. Buenos días, Fargosi, ¿cómo le va? Buen día, Babi. Sí, es cierto, nunca hablamos, pero bueno, siempre es la primera vez sí, para estas cosas. Yo creo que le tengo tanto respeto que le tenga miedo la nota, mire lo que le digo, Fargosi, porque lo veo tan lúcido en la justicia. Pero eso es porque no me conoce. No, lo conozco. Acá están los pibes también deseando preguntarle, pero me gustaría una opinión general para entrar de la injusticia que estamos conviviendo. Sí. Mire, bueno, primero aclaro que ya no estoy más en el Consejo estuve del 2010 al 2014, fue el único periodo de mi vida en el que fui funcionario, el resto ha sido como abogado común. Y eso es importante porque la mayoría de la gente, y tiene que ver directamente con su pregunta, la mayoría de la gente cuando habla con su abogado, con el abogado amigo, con el abogado que lo defiende, termina pensando que el abogado está tratando de eludir la responsabilidad, de escaparse de asumir un resultado. Y la realidad es que no podemos, porque la justicia, el otro día lo dijo una tuitera, Giovanni Martina, me pareció genial, en la Argentina más que poder judicial hay un poder parajudicial. ¿Y por qué esto pasa? Fíjese qué mágico que es lo siguiente, la mayoría de los jueces son buenos, por la verdad es que la mayoría de los jueces son buenos, son serios, trabajadores, no pagarán impuestos a las ganancias, lo cual está muy mal y es inadmisible, pero son serios y trabajadores. Ahora, como conjunto funciona entre mal y muy mal, o pésimo si quieren. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de manías, una cantidad de tradiciones que son de hace 200 años, pero hoy no sirven. Y sobre todo, ¿sabe lo que tiene? Miedo. Tiene una inmensa tendencia a asustarse. Vamos a poner el ejemplo bueno, no hablemos de lo malo, tratemos de ser constructivos. Cuando al gobierno se le ocurrió manosear Vicentín, con apariencia de legalidad, porque lo que querían hacer era quedarse con la empresa, un juez que tenía 2 años de antigüedad, un hombre joven de 40 años, un juez provincial, ni siquiera era nacional, ni siquiera era federal, decidió que se paraba enfrente del tanque del kirchnerismo, como aquel chino que lo hizo enfrente del tanque sí. En la plaza de Tiananmen, y el gobierno tuvo que parar. Los jueces tienen un poder inmenso, Babi. El problema es que la mayoría de ellos, en lugar de hacer que el delincuente le tenga miedo a la ley, los que le tienen miedo a la ley son ellos mismos. Yo creo que la mayoría de los jueces lo que tienen más que miedo es casa en Cariló. No tanto, ganan tan bien que sea la verdad que hay muchos que tienen casa y bueno, si quiere le digo casa en Miami. Sí, bueno, usted comparto con usted algo de mi juventud. Claro. En la década del 80 ganaban poco plazo, la verdad que ganaba bastante poco. Y uno le sacaba la ficha a los que estaban en algo raro por los autos de la playa de estacionamiento. Exacto. Hoy, como ganan muy bien, ya se complica. Pero los niveles de corrupción, admitamos que son por lo menos inadmisibles. Y fíjense que hay una cosa curiosísima, que desgraciadamente no ocurre solo entre los jueces, ocurre entre los periodistas, ocurre entre los abogados, entre los médicos, y es que se confunde el espíritu de cuerpo, la solidaridad con los colegas, se confunde con complicidad, con una inmensa diferencia. Ustedes los periodistas, nosotros los abogados, los médicos, no somos funcionarios públicos, no tenemos obligación de denunciar. En cambio los jueces son más que funcionarios públicos, son un poder del Estado, cada juez es un poder del Estado. Los jueces es inadmisible que no denuncien a sus colegas que saben que están en la trampa. Porque están compartiendo ese argumento que entre otros lo ha usado el presidente de yo no sé lo que pasaba en el despacho al lado. Muchachos, ¿cómo que no sabés lo que pasaba en el despacho al lado? ¿Que sos ciego? ¿O sos ciego o sos tonto? En cualquier caso, ninguna de las dos cosas y en el caso que sea tonto no puede ser presidente. Exactamente. En el caso de que no veas lo que pasa en el despacho al lado, quiere decir que no estás habilitado por el cargo que estás desempeñando. Sí, a mí me da mucha gracia Cristina cuando dice yo no tengo nada que ver con toda esta gente, pero si toda esta gente estuvo con usted
usted lo vio, y en el momento que usted estaban sacando guita de la Rosadita, y usted vio el video, yendo a su departamento, y hizo la vista gorda, señora, usted es culpable, aunque la justicia diga que es inocente, para mí. Ahora, demuéstreme que es inocente, dígame que usted estaba haciendo clase de paracaidismo en ese momento, y por ahí hasta le creo, pero no me puede decir que usted no conoce a Lázaro Báez, no conoce a Cristóbal López, a De Sousa, no me lo puede decir que no son cómplices suyos. Sí, a mí una de las cosas que más me impresiona de todo esto, y no son los únicos los que pero son los peores de hijos, es que creen que somos todos idiotas. Claro. En serio. O sea, no, estoy tal cual. Años me empezó a ofender, porque uno no es tan tonto como para no darse cuenta de determinadas obviedades. Por ejemplo, que los señores no se tocan el suelo, por ejemplo, que nunca tienen necesidades, por ejemplo, que todos nosotros estamos ajustándonos el cinturón y se patinan la plata como Cristina en remodelar su despacho, o como los del Ministerio de la Mujer en comprar catering, y no estoy hablando de la plata grande se roba en las licitaciones, esa es otra. Pero estoy hablando, ni siquiera con la chica tienen cuidado. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que el sistema judicial no funciona. Usted se acordará cuando el anterior ministro de Justicia, Garabano, reveló una estadística que es devastadora, y es que el 99% de los delitos en la Argentina no tiene sanción efectiva. Terrible. O porque no lo agarraron al culpable, o porque lo agarraron y lo largaron, o porque lo agarraron, lo enjuiciaron y se le dieron una condicional, o porque se escapó después de ser agarrado, lo que fuere, pero el 99% de los delitos no tienen sanción efectiva, y eso porque no calculan los delitos que con seguridad no van nunca presos. ¿Quiere que le cuente? Mire, nosotros en el periodismo muchas veces se sienten algunos sindicalistas ofendidos, ¿no? O, por ejemplo, a mí me ha pasado que Aerolíneas destruyó a los argentinos 2 años, no los dejó viajar, los hizo vivir en condiciones infrahumanas tirados en los pasillos de los aeropuertos, porque hacían asambleas permanentemente y nos cooptaban la posibilidad de laburar, porque yo tenía que ir a Salta, salía a las 3 de la tarde y salía al otro día a las 3 de la tarde y ya no me perdí una fumada. Pero cuando uno habla de ellos se ofenden y hacen juicio. Ahora, los juicios a los periodistas son citación, procesamiento, juicio. Los juicios a los ladrones del Estado, a los chorros, a los peores, 7 años, 8, 20, sin condena. Y eso le asombra a uno. Dice, ¿por qué hay tanta premura con nosotros y tanta lentitud con nosotros, ¿no? Ahí no hay una justicia justa. Pero por supuesto que no. Y además hay un punto que es interesante. Algún día eso se lo planteo a todos los periodistas, que lo hago con usted. Sería divertido y muy ilustrativo, muy educativo, hacer un ping-pong de el periodista tira un problema y alguien le contesta, me ofrezco voluntariamente a decir dónde fue que no funcionó la justicia. Atrás de todos los problemas en la Argentina hay una justicia que no funcionó. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando la justicia funciona, tarde o temprano, la gente, toda la gente, incluyendo los políticos, se alinean y empiezan a cumplir la ley. Nosotros no somos verdes, no tenemos rayas naranjas, nosotros somos tan humanos como los suecos. Esto es lineal, o sea, los argentinos que se van al exterior, están todos presos, están todos cumpliendo las normas y a la mayoría les va bastante bien. ¿Por qué? Porque el problema nuestro, Fabi, desde mi punto de vista, es que al no funcionar el Poder Judicial prácticamente nada, esto es una fiesta, es la fiesta de la delincuencia. Fíjese lo siguiente, y no quiero ser excesivamente dramático, pero creo que la verdad, nosotros exportamos tipos ricos, tipos exitosos, jóvenes con capacidades, jóvenes con posgrado, e importamos delincuentes del resto de América. ¿Qué estamos locos? Doctor Fargosi. Ahora, perdón, el discurso está tan bien hecho que por esto que usted dijo, salta un político y dice, ¿qué son xenófobos? No, somos realistas. No, somos realistas. Babi, la Constitución lo dice clarito, no dice que las fronteras están abiertas, dice que las fronteras están abiertas para todos los que quieren venir a trabajar y a progresar. Está bien, pero le digo, ellos hacen su discurso en favor de ellos. Entonces, cuando, mire, a usted un tipo, le afana un tipo que no es argentino, y usted dice, mire, el tipo era de Zambia, y mire, yo me tuve que comer, escúcheme, un juicio de Cabo Verde, los caboverdianos, porque un día dije, los manteros son esa gente negra que viene de África, y Cabo Verde me hizo un juicio. Ahora, yo no dije negro, es un orgullo decir, porque es la raza, es como amarillo a los chinos, pero el problema de ellos, ¿sabe cuál es? Que después me entero que en Cabo Verde había guita negra guardada,
y que al gobernador de Cabo Verde le habían dado el premio de San Martín, la orden de San Martín, que se la dio el canciller que murió porque Cristina se había golpeado la cabeza en ese momento, Timerman, al gobernador, y tuvo la desgracia, le cuento como anécdota, que ese tipo que venía a buscar la orden de San Martín por haber escondido guita negra, le contó a un amigo mío en el viaje, tomando whisky, qué venía a hacer y se lo dio por escrito, y dónde estaba la plata, por ejemplo, en la isla, ¿cómo es? Granadines. Sí. Entonces, fíjese cómo se atan todos los puntos, tienen que ver. Pero ellos defienden Asociación Caboverdiana, no me toques a Cabo Verde, que son cómplices. Qué horror, qué horror. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Ricardo Benedetti lo saluda. ¿Cómo le va, Ricardo? Bien, usted decía que el 99% no llegan a cumplir condena, y ahora con la nueva resolución de la bicameral a cargo de Anabel Fernández Sagasti, creo que el 100% no van a cumplir condena, por lo menos los que están investigados por corrupción con esta activación de estos artículos en el Código Procesal Penal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, primero, aclaro, esto es una estadística oficial del Ministerio de Justicia, no es una evaluación mía, ojo, sí. Con lo cual tiene la fuerza de haber sido hecha con numeritos, o sea, 1 más 1 igual. Y con esto que ha pasado nos tiene que replantear 2 o 3 cosas clave. Primero, lo que hizo el Congreso, esta comisión, fue poner en ejecución una ley que votaron un montón de partidos, que es un verdadero disparate. 2014. Exactamente. Es un verdadero disparate. Que yo no sé si la votaron sin darse cuenta o si se confundieron. En cualquier caso es una barbaridad, porque en definitiva perfecciona, como bien dice usted, la impunidad. Y parte de varias premisas que son otra vez la burla a lo que todos nos hemos puesto. Primero, las sentencias no son firmes hasta que no las confirma la Corte. Pregunto, ¿eso quiere decir que se presume que las sentencias son todas ilegales, que están todas mal? Uh-huh. Nuestro sistema jurídico ha caído de repente en el concepto de que cuando una sentencia es condenatoria se presume que está mal, porque hasta que la Corte no dice que está bien, no vale. Y tampoco la Corte, porque se presume otra locura. Y es que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que una decisión de la justicia argentina está mal, hay que reverla. Digámoslo clarito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un lugar integrado por personas que son propuestos por los gobiernos, con todos los arreglos que se hacen en el sistema de derecho internacional. Entonces se da el absurdo siguiente, y es, los jueces argentinos, que supone que dan examen y tienen todo un sistema de filtros para llegar a donde son, y el voto del Senado, patatín y patatero, terminan siendo revocados por un lugar donde el que decidió a quién mandaba de candidato a juez, de hecho se lo vota en la OEA, es el presidente de la Nación. Y además, todo esto que se somete a la Corte, sí se sabe que son años y años y años. O sea, todo es una enorme cantidad de mentiras disimuladas con formalidades, con palabras complicadas, con la que se nos está diciendo, señores, las leyes se hicieron para ustedes los giles, no para nosotros los poderosos. Doctor, me espera un minuto que tengo unas noticias y vuelvo con ustedes porque no lo quiero dejar por la mitad. Bueno, estamos con el doctor Fargosi, Alejandro Fargosi, hablando de la justicia. Hablar de la justicia es como vender un ventilador en la Antártida, en Argentina, más o menos. El doctor Fargosi, seguimos. Estábamos hablando de yo creo, a ver, para entrar en el tema, yo creo que los procesos cuando le hacen a Cristina o le hacen a alguno que estuvo en la política, uno ya bajó los brazos y es como que ya lo declararon inocente. Porque aunque lo declaren culpable, va a ser dentro de tanto tiempo que uno no lo va a ver. Sí, no lo va a ver, o le van a aplicar la jurisprudencia, le diría que es razonable, pero la causa es inadmisible. La jurisprudencia, que se aplicó en el caso de Menem, mire, después de 25 años no es lógico condenar a alguien. Claro. Con lo cual, por un lado o por el otro, siempre zafan, o sea, digámoslo claramente y con un lenguaje sin tecnicismo de abogado, siempre zafan. Y le voy a poner un desafío a cualquiera de su audiencia que tenga ganas de rebatírmelo, y es, basta googlear con las palabras clave, corrupción, jail, en el idioma que quiera, y se puede ver que en todo el mundo
está lleno de políticos y gobernantes presos. Lleno, no es un problema argentino. La gran diferencia de la Argentina es que acá no va preso nunca nadie, salvo de casualidad terminaron 2 o 3 en estos últimos tiempos y ya están zafando. Ahora, Fargosi... Espere, pero no solo no terminan presos, sino que vuelven como héroes. Vicepresidentes. Exactamente. Eso es peor, porque si usted me dice, ¿cómo hacemos con Cristina? Y bueno, mire, le perdonamos toda la que se llevaron, pero que no vuelva nunca más porque es dañina. No, la volvemos a votar para que nos siga haciendo daño. Ahora, Fargosi, Gasulla lo saluda. Usted creo que apareció en el listado, aparecimos varios de esta mesa, cuando empieza el gobierno, en Twitter se difundían las 194 mierdas macristas que había que hacer pelota. Sí. Y entonces... Estábamos, ¿Yo estaba? Sí, estábamos todos. Estaba. ¿Yo estaba? Sí. ¿Qué me dijeron? Nosotros tres estábamos. Mierda macrista, Sí. me dijeron. Mira Nosotros vos. tres, Sí. creo que Fargosi también. Pero la pregunta es, en realidad es una afirmación, a ver si usted coincide o no. Cristina no solo va por la impunidad, sino que antes de fin de año quiere ver preso a 1, 2 o 3 referentes de la oposición, por lo menos con el título procesado en la cabeza en todos los titulares. ¿Usted cree que no alcanza con la impunidad para el gobierno o para un sector de gobierno? ¿El Instituto Patria quiere la venganza también y ahí se armarán causas? Sí, y le explico por qué estoy convencido de eso. Porque este fenómeno tiene mucho, si bien el objetivo es poder y plata, pero siempre el objetivo de poder y plata está disimulado con ideología. Y cuando uno analiza lo que pasó en los países emblemáticos de la ideología que estos señores disimulan tener, es decir, Rusia, Cuba, Venezuela, Vietnam, Corea, estas cosas ya pasaron y siempre es la misma técnica, y es invocando mentiras, hambrean a la gente, la embrutecen, persiguen a los opositores y los meten presos con cualquier excusa. Y le voy a poner un ejemplo que desgraciadamente está teniendo lugar hoy en día, que es una salvajada, y es el marido de Carolina Píparo. Hace 31 días que está preso por un accidente que causó lesiones leves en medio de una situación sumamente confusa, con una moto que no tenía luz trasera. Todo esto es pericia, no lo estoy inventando, que no tenía luz trasera y que ni siquiera tuvo daño grave, ni la persona, ni la moto, ni el auto. Y le presumen intento de homicidio. Manejando a 35 kilómetros por hora. 3 puntos tuvo el chico. Exactamente, manejando a 35 kilómetros por hora. Y ocultando los llamados 911. Exactamente. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: cuídense ustedes y sus familias. Repito, cuídense ustedes y sus familias. Ahora le hago una... Mañana... Le hago una pregunta, doctor. ¿Y entonces quiere decir que estamos desprotegidos legalmente los ciudadanos que no somos? Sí. Es Sí. eso. La respuesta es sí. Alguna vez en el 2016 Cristina Fernández de Kirchner dijo, en marzo del 2016, ante los palacios de Comodoro Pi, ante 30.000 personas que fueron a hacer, eso no fue presión a la justicia, pero había 30.000 personas en las escalinatas, dijo: hoy en la Argentina estamos todos bajo la libertad condicional. Me parece que eso está pasando ahora. Claro, porque en realidad ella proyecta hacia los otros lo que ha sido siempre su plan. No nos olvidemos de toda esa absurda y risible democratización de la justicia, que por suerte algunos metimos juicios y los ganamos, y se declararon inconstitucionales la mayoría de los disparates que se proponían, que ahora tienen la versión con la reforma de la justicia. Digamos, el kirchnerismo es incompatible con un poder judicial que funciona. De hecho, es incompatible con un Congreso que funciona. No. De hecho, es incompatible y además lo dicen claramente, lo notable es que esta gente lo dice claramente, es incompatible con cualquier sistema meritocrático. De hecho, es hereditario. Nosotros no somos conscientes que la política se ha convertido en hereditaria. Claro, no, van bajo un régimen monárquico. Ahora estamos con Cafiero tercero y vamos por Máximo tercero. Sí, pero si empieza a rascar, es cierto, pero si empieza a rascar, está lleno de hijos y nietos de... Claro. Es impresionante. Bueno, muchos son hijos de... Ahora, la idea, bueno, también, pónganle ustedes lo que quieren, hijos de quién, pero la realidad es que en todos los países que yo conozco, los gobiernos vienen a dar soluciones. Y el kirchnerismo lo único que da son problemas, porque hace 20 años vivimos hablando de ellos. A ver, es como, ¿cómo se llama? El chupacabras, ¿no?
vemos los animales muertos, pero nunca encontramos al causante. Estamos buscando al chupacabra hace 20 años, y el chupacabra nos muestra la cara, nos muestra el cuerpo, nos muestra lo que hace, lo vuelve a hacer, pero no lo podemos atrapar. Sí, cuando uno, es cierto, pero le aclaro que me acaba de dar abajo la línea de situación. Porque cuando uno piensa, los jóvenes que éramos en el 2003, y ya se sabía lo que era el quimero, porque había un libro escrito sobre ello, que se llamaba El Amo de Feudo, y yo me acuerdo, les cuento esta anécdota, me crucé por la calle en noviembre del 2003 con un importantísimo dueño de medios y le digo, che, ¿sos consciente de lo que es esto? Y dice, no, pero vas a ver que ahora son distintos. Pues tiró toda una teoría de que habían cambiado idéntica a la que después nos tiraron en el 2019. Es como que nosotros vemos como país, vemos una pared y le estamos a chocar. No somos el Titanic, somos peor que el Titanic. Peor. Bueno, a mí, yo trabajaba para el grupo Indalo, le cuento esto, y Carlos Infante, yo doy nombres porque, para que no crean que estoy haciendo campaña en contra, lo que decía, me dijo uno, y Carlos Infante un día me cruza en los pasillos cuando Alberto se postuló, me dice, hay que apoyar con todo Alberto, en ese momento Alberto era operador judicial de Cristóbal López y de Sousa, ¿no? Claro. El que estaba negociando para sacarlo. Entonces me dice, hay que apoyar a Alberto porque si Alberto llega, salen todos. Creo que Carlos Infante nunca pensó que estaba hablando con un tipo que era radical o periodista. Pero bueno, ahí usted se da cuenta que la justicia está en manos de quien llega y que nosotros estamos todos supeditados, como me dijo el fiscal Delgado. La causa tuya se cayó 2 veces de un calumnia, se cayó en 2 juzgados, pero a mí me obligan los sindicatos a levantarla. O sea, cuando los fiscales trabajan para los sindicatos, o por lo menos son presionados por los sindicatos, ¿qué seguridad jurídica puede tener uno de este lado, doctor? Bueno, ahí tiene Babi otro ejemplo, y es el sistema sindical argentino choca de frente con la Constitución. Ningún juez se atreve a decir nada. Doctor, muchas gracias por la nota. Le mando un abrazo. Muchas gracias a usted, un abrazo. Qué claro que es. Muy bien.